Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Como pueden ver allá en Dallas, junto a don Jonás, está el pastor Armando Alducin, como es usual en estos días miércoles. Así que gracias, pastor Alducin, por acompañarnos, un tiempo muy lindo. Y hoy con un tema muy interesante, cómo enfrentar los tiempos del fin, hablando de todo lo que, sobre todo lo que se ha estado hablando, ¿verdad?, en estos días por el famoso eclipse que recién pasó para los que nos ven en vivo, ¿verdad? Pero con tema muy interesante, así que usted lo va a poder descargar, como siempre lo decimos, en el WhatsApp de Enlace. Ahorita vamos a dar la información, Jonás, pero sí, definitivamente tener al pastor Alducin el día de hoy con temas como estos es muy interesante. Post-eclipse, dirás vos, sí, tenerlo post-eclipse. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue con el eclipse? ¿Dónde estabas para el eclipse? Venía yo de una reunión a las 2 de la tarde de Dallas, del centro de Dallas, y me agarró exactamente antes de llegar a mi casa. Ah, sí. Me dijeron que tú te escondiste bajo de un árbol, de olivo, ¿es verdad? ¿No? No te encontraban. Ahí estaba junto a las vaquitas y fue una experiencia muy interesante, ¿verdad? Pero te tocó ni carro entonces. Sí, manejando, sí. Llegó de noche entonces y a la casa. Porque sí, exacto, y se ve un aguacero, ¿verdad? ¿De después, verdad? Pero un aguacero sí, después, impresionante que duró hasta las 10 de la noche aquí en Dallas. Sí, correcto. Así es. Eso es bueno. ¿Y qué haya agua. Sí, claro. ¿Qué te parecen estos fenómenos? Para, digamos, escatológicamente, nada o sí, o digamos, los eclipses. Muy buena pregunta, porque creo que ya como iglesia debemos de madurar un poquito respecto a todo esto. Hay un versículo en Jeremías 10, versículo 2, que dice: así dijo Jehová, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones la teman. Entonces, ya ha habido un tiempo anteriormente en el que se acuerdan de las lunas rojas, ahora con el eclipse, que venía el rapto, que venía Jesucristo, que el mundo se iba a acabar, etcétera, etcétera, que porque el eclipse pasaba por 4 poblaciones que eran Nínive. Bueno, una de especulaciones tan variada que pudimos nosotros encontrar, debido a la influencia de los medios de comunicación del mundo, no de la palabra de Dios. Porque la Biblia venimos, y esto es muy importante que podamos escuchar. En la Biblia, no en las compañías ni de televisión, ni de radio, etcétera, etcétera, dice claramente la Biblia en Joel capítulo 2, que antes de la venida del Señor, Joel capítulo 2, en Lucas 21, que habrá señales en el cielo, señales cósmicas antes de la venida de Jesucristo. Y así encontramos nosotros muy claramente en la Biblia que todas estas señales, Mateo 24, 29 al 30, antes de la señal de Jesucristo se oscurecerá el sol. Entonces, si antes, o sea, para que venga Jesucristo tiene que venir el anticristo. Entonces es lógico, ¿verdad? Es obvio. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, es obvio que podamos deducir y podamos entender que estas señales no son las que la Biblia menciona. Entonces, si nos adelantamos y comenzamos a especular, pues vamos a traer mucha vergüenza a la causa de Cristo. Simplemente para atraer la atención, simplemente para promover un poco más algo que no es bíblico y que se ha sacado completamente fuera del contexto. Entonces tenemos que regresar a la Biblia para entender claramente lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero bueno, digamos, yo me preguntaba, porque, digamos, con esto del eclipse, fue aquí. O sea, no se oscureció el sol porque el sol siguió dándole. Digamos, para nosotros fue bloqueado. Para nosotros fue bloqueado. Claro. Pero fue una trayectoria, si la comparamos con el mundo, fue una trayectoria muy pequeña, ¿verdad? O sea, ya unas horas de aquí para el este y para el oeste y para otros lados, ahí no se les oscureció el sol. Entonces, no sé, puede ser que el tema de los oscurecimientos... Es otro punto muy bueno ese que estás mencionando. El tema del oscurecimiento del sol va a ser global. Sí, va a ser claro. Exactamente, un muy buen punto. Bueno, pero estamos, ya se subió, Roger, ya está en el WhatsApp, o ya casi va a estar en el WhatsApp. Correctamente, ya está. Lo de hoy. Ya está el documento arriba, ya usted lo puede descargar, como ve, aquí arriba.
+1-469-781-1000. Ahí usted puede, como siempre, ahí en las descargas, el asistente virtual lo va a guiar, así que es muy fácil. Usted, espero que ya tenga el contacto, ¿verdad? Y usted lo pone ahí, el hola o saludos, y ahí le aparece el menú. Y en la de descargas, la primera dice Tiempos del Fin, y entonces ahí el pastor Alducin ha compartido un documento que es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo enfrentar los tiempos del fin. Yo creo que, pastor Alducin, ese versículo que usted leía ahora de Jeremías, que creo que más adelante habla, ¿verdad?, acerca de que al final todos estos fenómenos son para decir cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo son las estaciones. O sea, esta mente maestra del Señor que diseñó todas estas cosas y estos fenómenos que se han dado muchas veces en la historia del ser humano, al final nos habla de que sigue, ¿verdad? Sigue el sol girando, ¿cómo se llama? Así, que la Tierra, la Luna alrededor de la Tierra, ¿verdad? Como este diseño que Dios plasmó, que le dio esa orden, no se ha caducado. Ahí sigue, ¿verdad? El océano, hasta la orden que Dios le dio, hasta ahí llega. O sea, todas estas cosas están bien diseñadas, pastor Alducin. Sí, exactamente. También usaron Génesis 1:14. Bueno, la Biblia dice que Dios puso el sol, la luna, ¿verdad?, las lumbreras para señales, y es verdad, pero hay que seguirle leyendo, para señales de las estaciones. O sea, para eso puso Dios las señales. Por eso el calendario judío está basado en la luna, el calendario solar bajo el cual nosotros encontramos o vivimos, que lo impuso el Papa Gregorio, más o menos en el siglo III, es el calendario de 365 días. Y precisamente el Islam también tiene la luna como un centro de su religión. Entonces, estas señales que vemos en el cielo realmente son para las estaciones. Y serán antes de que Jesucristo regrese. Vuelvo a repetir y enfatizar esto. Pero no cada vez que se oscurece el sol, o cada vez que hay un eclipse, o que hay una luna de sangre, ya comenzamos a hacer una tremenda cantidad de especulaciones y hipótesis y teorías de que ya el rapto viene. Un pastor en San Antonio se atrevió a decir que era ya el rapto, etcétera, etcétera. Oh, wow. Entonces tenemos ya que aterrizar. Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar los tiempos del fin? Este documento que el doctor Alducin lo ha compartido nuevamente ahí en el +1-469-781-1000. Usted lo puede descargar totalmente gratuito para que siga las notas, pastor Alducin. Pero digo, cuando la gente ve, porque cuando la Biblia dice que van a haber de terremotos de feria, verá el terremoto al otro lado del mundo, y que tembló también en Nueva York, la guerra en Israel con Hamas, la guerra de Ucrania y Rusia, y de pronto la gente dice, bueno, pero o sea, como que todos se están alineando, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Para que sea ya el tiempo del fin. Pero entonces, ¿cómo debe prepararse la iglesia? ¿Cómo deben enfrentar los cristianos estos tiempos finales? ¿O son estos de verdad señales de tiempos finales? ¿O cómo lo ve usted? Claro, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, más segura que un ángel se me apareció y que tuve un sueño y que esto y el otro, ¿verdad? Vengamos a la palabra. Si no venimos a la palabra es porque no les ha amanecido, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia está completa. Todo lo que Dios quería decirnos ya está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar, consultar, examinar, memorizar, meditar en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, a la cual deberíamos estar atentos, no a los periódicos, no a las compañías masivas de comunicación. Debemos estar atentos a la Biblia como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia es la única luz, no hay otra. No hay ninguna otra luz, no hay ninguna otra antorcha, no hay ninguna otra guía que podamos tener como cristianos. Y mientras más oscuro, como acabas de mencionar, Roger, está el mundo, que esto y que Ucrania y por aquí y para allá, esas señales sí están en la Biblia. Por ejemplo, lo de Ucrania. Ucrania aparece como la región de Magog en Ezequiel 38. Entonces tenemos que venir a la Biblia y checar que los acontecimientos tengan una relevancia o una relación con las profecías bíblicas. Para eso hay que conocer las profecías bíblicas, para no sacar de su contexto ni inventar que cualquier cosa, que ya hay un eclipse, ya es una señal del cielo. A ver si me hago entender. Entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos como una antorcha, hasta cuando
hasta que Jesucristo regrese, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, haríamos muy bien en estar atentos a la palabra de Dios. Y hay otro versículo, otro pasaje en Isaías 44, que dice el versículo 7, es Dios precisamente desafiando a los falsos profetas, a los adivinos, a los astrólogos, a toda esta gente que está alrededor de nosotros hoy como jamás antes en la historia. Y dice así, vean lo que dice Dios, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. Dios nos dice en Isaías 44, 7 al 9, que Dios está preguntando qué otra fuente de información tenemos de politólogos, de historiadores, de geógrafos, antropólogos, etcétera, etcétera, que nos puedan decir el orden de los acontecimientos como lo encontramos en la Biblia. Dios desde el principio profetizó lo de Israel, que la tierra de Israel, los imperios que iban a venir. Cristo nos dijo, habrá estas señales antes de que yo venga para que no se apaniquen y tampoco comiencen a atemorizarse. Entonces, Dios pone en orden conforme a su decreto anticipado desde antes de la fundación del mundo, para que estemos atentos a la palabra profética más segura. Y dice el versículo 8, no teman, no se amedrenten, que no se los hizo oír desde la antigüedad. Luego ustedes, nosotros, somos los testigos de Dios. No hay Dios más que yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿Cuál es nuestra labor? Ser testigos de lo que la Biblia dice, mostrar a la gente, dirigir a la gente, abrir las profecías bíblicas hoy más que nunca, para que la gente, o los cristianos principalmente, pues no lleguen a atemorizarse, ¿verdad? Porque he oído tantas historias de que ahora con el eclipse cerraron iglesias, cuando pasó el eclipse cerraron las puertas porque creían que iba a venir una tormenta, bueno, tantas cosas que sucedieron porque no vienen a las Escrituras. Usted hace la conexión aquí de Daniel 12 y Mateo 24 y empieza a esbozar las características del mundo en el que estamos en estos tiempos. Sí, dice otro pasaje, ¿no? Daniel 12, versículo 4, hace 2600 años, le dice el ángel Gabriel a el profeta Daniel. Daniel, lo que te voy a revelar ahorita, ciérralo. Esto que te voy a revelar, esto no lo van a entender hasta que pasen 2600 años. Y cuando pasen 2000, ni tú lo vas a entender, Daniel, pero cuando pasen 2600 años, los entendidos, sakal en el hebreo, lo van a entender. Y dice la Biblia, una señal es que la ciencia o el conocimiento se va a aumentar. Entonces, esto lo podemos comprobar porque en el siglo XX, pues jamás brincamos de Adán hasta el siglo XX, el siglo pasado, del burro al motor de gasolina. O sea, impresionante que en el siglo XX el motor de gasolina, la primera tentativa de volar, la penicilina, la fusión nuclear, llegamos a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento aumentó en casi 50 años. En el siglo pasado, lo que no había progresado ni evolucionado en toda la historia humana. Por eso nos encontramos que realmente a partir del siglo XX el Espíritu Santo ha ido progresivamente dándonos más y más y más luz cuando venimos a escudriñar las Escrituras. Y entonces en estas características, Pastor Alducin, porque ahora usted mencionaba esto de que la ciencia iba a aumentar, ¿verdad? Y en eso, gracias a Dios, hasta Enlace Plus está ahí metido, ¿verdad? Como una luz en medio de tantas cosas que están pasando en el mundo, pero también Enlace Plus ahí viajando a través del internet para llevar esperanza también a la gente. Pero, ¿qué otras características? Porque pronto uno se pone a ver de verdad el mundo entero y cuando Jesús hablaba ya en Mateo 24 que oían, ¿verdad? Que guerras, rumores de guerras y los terremotos y desastres naturales, pareciera como que uno dice, bueno, como que se están alineando los planetas. ¿Será que en realidad estos son ya los últimos tiempos? ¿Cómo, digamos, si la gente hace estas consultas, el liderazgo, cómo las aborda para decirles, hey, calma, qué características uno puede decir, estas son?
Claro, bueno, hay muchas señales claramente, porque son las principales preguntas que nos hace la gente, o en mis viajes la gente me ha preguntado, tanto las personas secularmente como los cristianos, ¿cómo podemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos o al final de la historia? Bueno, por ejemplo, bueno, puedo dar 50 evidencias, ¿no? Pero rápidamente, por ejemplo, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, esto en el Nuevo Testamento, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esta frase postreros tiempos es escatos, kairos en el original griego, que significa en los tiempos últimos. Y la palabra peligrosos se usa nada más 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra chalepos, con CH, chalepos, que se tradujo salvaje la primera vez con el endemoniado gadareno. Vamos a traducirlo otra vez. Timoteo, quiero que sepas que en los últimos tiempos van a ser tiempos salvajes. ¿Qué significa esto? Que la conducta del hombre, la naturaleza del hombre, se va a desbocar completamente. Como vimos la masacre del 7 de octubre del año pasado de este grupo de asesinos de Hamas, que no eran seres humanos, eran subhumanos realmente, eran monstruos endemoniados, donde el ser humano ya lo que hicieron, ¿verdad? Ni siquiera los nazis lo habían hecho. Y comienza Pablo diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Timoteo le dice, Pablo, en los últimos tiempos, los seres humanos van a vivir centrados en ellos mismos. Mis intereses, mis problemas, mi familia, no me importa a nadie más, no me importa si está muriendo esta persona, o necesitan dinero aquí, o la obra de Dios, o los misioneros, no me importa nada, me importa yo. Esta es la característica principal del mundo en que estamos viviendo. Y cuando llegamos a un punto donde la pedofilia ya va a ser autorizada, legalizada por las Naciones Unidas, ¿qué más perversión, qué más maldad podemos encontrar que esto? Cuando ya los niños van a ver, se les está dando luz verde a los adultos para que puedan violarlos y puedan hacer lo que quieran con ellos. Y encontramos también la señal de Israel, que en 1948, después de casi 2000 años, regresan a su tierra el 14 de mayo del siglo pasado, 1948. Ahí comenzó la cuenta regresiva de Dios, porque dice Mateo 24, cuando vean la higuera, y la higuera antes de Mateo 24, Jesucristo la maldijo, que se secara, dando a entender que iba a venir una maldición sobre Israel. No hay ninguna duda que la higuera representa a Israel en el contexto en el que Cristo habló. Y cuando Jesucristo dijo, no pasará una generación y verán ustedes las hojas renacer, sepan que esta generación verá las cosas que están escritas y que no pasarán ellas y serán testigos de esta profecía. Así que nosotros podemos especular mucho, ¿verdad? Que una generación es de 40, 60, 70 años, pero lo que sabemos es que la higuera ha reverdecido, que es Israel, y nos encontramos en la cuenta regresiva de Dios, ya sean 20, 24, 28 años, lo que podamos contar como una generación, o 80 años, o 70 años, Israel está marcando la cuenta regresiva de Dios, porque Dios tenía que regresar con Israel. Si Israel no regresaba, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresaba, ¿cómo se podría cumplir Ezequiel 38? ¿Cómo podía la nación salvada de la espada enfrentar la invasión musulmana que se viene finalmente en la guerra del Armagedón? ¿Cómo podría entonces reconstruir el tercer templo de los judíos si no han regresado a Israel? Entonces todas estas cosas tenían que cumplirse, porque si Israel no regresa, todas estas profecías del final de los tiempos no se hubieran cumplido. Así que las personas que dicen que Israel ya no tiene ninguna parte en la profecía, qué equivocadas están, porque Dios no ha terminado con Israel. Y así podríamos continuar mencionando, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el carácter se va a deteriorar del ser humano, la naturaleza del ser humano se volverá cada vez más salvaje, más violencia, más guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Nos encontramos verdaderamente al final de la historia. Estoy viendo aquí el documento que usted nos ha permitido que subamos al WhatsApp ahí. Recordarles que lo puede descargar, es totalmente gratuito. Usted menciona aquí cómo en
¿verdad? Se profetiza que las economías, las sociedades, la geopolítica, la tecnología, el clima, la situación laboral, las naciones se unirán política y militarmente. Estamos viendo algunos conatos, aunque sigue habiendo una desunión bastante grande, pero como que se ven los intentos de esto. Claro, por ejemplo, la alianza que se profetizó en Ezequiel 38 y 39, la alianza de esas naciones que se profetizaron hace 2700 años, que encontramos a Persia, que en 1935 le cambió el nombre Irán, Cus y Fud, que son Etiopía y Sudán, se encuentran en Génesis 10 como descendientes de Canaán o de las naciones de África. Encontramos a Togarma, que es Turquía. ¿Y cómo es posible que hasta el siglo XXI, ya no el siglo XX, en el siglo en que estamos, esta alianza se comenzó a formar delante de nuestros ojos? Escuchemos esto. Si esta alianza que se mencionó hace 2700 años ante nuestros ojos se está formando y jamás en la historia se había formado, nos está mostrando que esta invasión de Gog y Magog de Ezequiel 38 pues está muy próxima, ¿verdad?, a llegar, porque es una alianza de naciones islámicas, todas dirigidas por un líder que se llama Gog y que culminará con la guerra del Armagedón. Entonces, esto nos muestra de una forma indubitable, de una forma inexorable, que realmente estas señales son muy fuertes. ¿Para qué? No para asustarnos, para alertarnos, para prepararnos de que el Señor viene ya por nosotros en cualquier momento, porque para el rapto, escuchemos, no hay ninguna señal. El rapto es inminente, significa sin señales la segunda venida de Cristo. Al contrario, el sol se va a oscurecer, como dijo Jonás hace unos momentos, de una forma global, la luna se convertirá en sangre y todos de una forma global lo podremos ver, y esas señales anunciarán la segunda venida del Hijo de Dios con nosotros para establecer su reino mesiánico en este mundo. Usted menciona la Biblia, Pastor Alducin, y obviamente creo que eso lo tenemos claro como un mapa, ¿verdad? Como una hoja de ruta muy bien trazada. Y yo creo que si en algo somos especialistas los seres humanos, en una palabra que usted utilizó ahora, especulación. Pero ¿cómo? Porque hay mucha profecía. Ya ahora tratando de ver todas las señales que están pasando, las características que están pasando en el mundo, sobre todo en esta época que estamos nosotros viviendo en el siglo XXI, y cómo enlazar, cómo ir armando, ¿verdad?, la profecía bíblica con lo que está pasando ahora para saber si es en realidad estos son los tiempos y todavía tenemos que esperar un poco más, qué más sigue, ¿verdad? Ya a nivel profético, Pastor Alducin, usted que es especialista en esos temas escatológicos, a nivel profético, ¿cómo dice usted? Esta es la hoja de ruta. Claro, y vamos a recordar también, ¿verdad?, en Ezequiel 5, versículo 5, Ezequiel 5:5, dice la Biblia que Israel la puso en medio de las naciones. Y la palabra en medio en el hebreo, taguaj en el hebreo, significa ombligo. O sea, Israel es el centro de todas las profecías. Israel es el termómetro de Dios. Queremos saber en qué tiempo nos encontramos, veamos Israel. Y ni más ni menos, como acabas tú de decir, ¿qué dice la profecía de los tiempos que estamos viviendo? Nunca, como ahora, desde que fue atacado Israel por el grupo terrorista Hamas, se comienza a debatir al grado que hasta Estados Unidos, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, le dice a Netanyahu, el presidente Biden, los vamos a dejar solos. Si ustedes continúan avanzando hacia Rafah, que es el cuartel final del grupo terrorista, los vamos a abandonar. Y el pretexto que están poniendo tanto Arabia Saudita para no unirse con Israel, como Europa, como China, como Rusia, como Estados Unidos, es que si Israel no permite la solución de 2 estados dentro del territorio de Israel, nadie quiere tratar con ellos. O sea, las naciones le están diciendo a Israel, hasta que no aceptes que los palestinos vivan dentro de su territorio de ustedes, no vamos nosotros a hacer trato con ustedes. Y de acuerdo a la Biblia, así va a ser. Se van a hacer estos 2 estados. ¿Dónde lo dice? Joel capítulo 3, versículo del 1 al 3. Escuchemos una profecía de hace 2500 años de que la razón, porque el Joel capítulo 3 describe toda la guerra del Armagedón, la razón para la Tercera Guerra Mundial será precisamente, qué coincidencia, ¿verdad? Que no es coincidencia,
todo efecto tiene una causa, que precisamente porque va a ceder Israel, lo más seguro es que Netanyahu va a morir o lo van a quitar, pero van a lograr los palestinos lo que están demandando de Israel de acuerdo a la Biblia. Dice Joel 3, he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Por eso sabemos que se refiere después del 48. Esto va a suceder después del 48, cuando regresó la cautividad a Israel. Reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto no ha sucedido. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. Por causa de esta repartición de Israel, en la que el gobierno de Israel, cuando ya no esté Netanyahu, porque mientras esté Netanyahu va a ser imposible que él ceda a las presiones, ni Estados Unidos ha cedido, es cuando va a venir la solución de 2 estados, van a conquistar los palestinos, pues no Jerusalén, porque dice en Apocalipsis 11 que será hollada el Jerusalén por los gentiles hasta que venga Jesucristo, y cuando venga Jesucristo termina el tiempo de los gentiles. Entonces vemos nosotros claramente esta profecía tan clara que ante nuestros ojos en este tiempo está tomando más claridad. Y es que Jerusalén es como un no sé, un punto de mucho conflicto, porque tanto Israel como también los palestinos dicen, esta es nuestra capital, ¿cómo se la van a repartir? Eso es un lío. Y ahora que usted mencionaba lo del tercer templo, o sea, Pastor Alducin, o sea, ¿cuándo va a haber un acuerdo ahí en ese sentido? Bueno, en lo del tercer templo, la Biblia es muy clara. El anticristo, dice Daniel 9:27, que va a firmar un pacto, un tratado por 7 años, que se conoce como la semana 70 de Daniel, con Israel. Ahora, tengamos en cuenta esto. Para que Israel llegue al punto donde se sienten con un hombre, y este hombre, que es el anticristo, les va a decir, les voy a firmar esto y les voy a garantizar que nadie se va a meter con ustedes, este hombre, el anticristo, para ese entonces tendrá que tener muchísimo poder en el Medio Oriente. Porque para que alguien les diga ahorita a Israel, yo como persona particular, te garantizo que en 7 años, es porque el anticristo ya tiene bastante poder en el Medio Oriente. Y esto vemos que va a crecer y crecer y crecer, porque el Medio Oriente se convierte en el centro de la discordia del mundo entero, principalmente por el petróleo. Pero también porque entonces el templo, para contestar esta pregunta, no va a ser reconstruido hasta que el anticristo firme el tratado. Porque una vez que les garantice el anticristo, nadie los va a meterse con ustedes, de alguna forma, él tiene control del Islam, que son los musulmanes, donde se encuentra el templo judío debajo de la mezquita de Omar. Entonces el anticristo va a tener alguna influencia tan poderosa sobre el Islam que les va a permitir a los judíos, tal vez un terremoto derribó la mezquita, o tal vez el Islam está completamente replegado, pero no será hasta que el anticristo firme que podrán iniciar la reconstrucción del templo. Antes están haciendo ahorita pues pininos, ¿verdad? Que ahora que el 28 de abril, que el 25 de abril van a sacrificar la vaca roja, etcétera, etcétera, fuera del templo. Todas estas son bravuconadas de los judíos ortodoxos, porque esto no es lo que dice la Biblia. Son intentos inútiles, porque ellos saben muy bien que necesitan el templo y el lugar está bajo la mezquita de Omar. Y otra profecía rápido que quiero mencionar está en Sofonías, capítulo 2, que se relaciona con lo que estamos viendo. Vean, por ejemplo, dice Sofonías 2, versículo 4, porque Gaza, ¿qué es Gaza? Es la franja ahorita donde ya los judíos entraron, ya casi la despoblaron en toda la parte del norte, se están yendo hacia el sur, van a regresar a Rafa para sacar a todos los que quedaron de los palestinos, del grupo terrorista. Gaza será desamparada. Esto fue escrito hace 2500 años. Ascalón asolada, saquearon Asdod en pleno día
y Ecrón será desarraigada. Estas naciones están a 10 kilómetros de Asdod, o sea, a 14 kilómetros del mar Mediterráneo. Y es esa franja precisamente que llega hasta el Líbano. Y en el Líbano viene ahorita la Segunda Guerra de Israel, cuando si se vengan los iraníes porque mataron a un general en Siria de la embajada de Irán, que han prometido vengarse tal vez esta semana o la semana que entra, vamos a ver que va a haber una guerra en el Líbano, donde Israel va a tener que contestar y parte del Líbano va a ser destruido. Y dice el versículo 5, ay de los que moran en las costas del mar, que es el mar Mediterráneo, que es la franja de Gaza, del pueblo de los hereteos, porque la palabra de Jehová está contra vosotros, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y los filisteos son los que habitaron antiguamente en la Biblia, en lo que es ahorita la franja de Gaza. Menciona usted aquí cómo agregar la invasión rusa a Ucrania y las ambiciones de Putin a continuar recuperando más territorios que perdió la antigua Unión Soviética en el 91. La amenaza nuclear de Irán a Israel, la amenaza de China a Taiwán, la amenaza de China, Rusia, Arabia Saudita, Irak, Siria y la India para sacar el dólar como la moneda de compra del petróleo. La guerra actual del Medio Oriente, o sea, todas estas situaciones que usted menciona, y ahí por ahí está Apocalipsis 12, Jeremías 31, Ezequiel 36, Amós 9, 14, etcétera, etcétera. Sí, una de las cosas que hemos visto y hemos sido testigos también, qué increíble la Biblia, ¿verdad? Es maravillosa la palabra de Dios. Vengamos a la Biblia, estudiémosla más de cerca. Ahora que vino la invasión a Ucrania de Putin, sabemos rápidamente que Estados Unidos respondió con sanciones económicas, entre comillas, creyendo que a través de esto Putin iba a salirse de Ucrania o iba a detener la invasión a Ucrania. Cuando la Biblia claramente profetizó, y nosotros lo dijimos, yo no soy profeta, yo soy un simple siervo inútil, estudioso de las Escrituras, nada más, que lo dijimos antes de la invasión. Putin va a entrar a Ucrania y no se va a salir. No, es que ¿cómo es posible? Que no puede entrar a Ucrania, la OTAN va a responder, aunque no esté en la OTAN, Ucrania. Y dijimos, me preguntaron por qué, y lo conté en un video. Este video está a la vista de todos. Ucrania va a ser de parte de Putin y no va a salir porque Ucrania pertenece a la zona geográfica de Magog. Cuando dice en Ezequiel 38, Gog en tierra de Magog, y de esa tierra y de todo alrededor del sur de Rusia, junto al Mar Negro, toda la región báltica y el Mar Negro, el Mar Caspio, vendrán contra Israel. Vemos que entonces Ucrania es y forma parte de la tierra de Magog. Fue muy fácil deducir eso, porque pertenece a los magogitas que venían de los escitas. Pero lo más interesante de esto es, el punto es que Putin tenía un arma secreta, que es lo que acaba de leer ahorita Jonás. ¿Cuál era el arma secreta de Putin? Bueno, es a Estados Unidos, le pone sanciones económicas que no le hicieron nada a Rusia, lo sabemos, y Putin viene China y se junta con Putin, con China, con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, con la India, con Siria, con Irak, con la mayor parte de las naciones árabes, se unen y se forma el BRICS también, que es otra organización de naciones, con el propósito de ¿qué? Bueno, Putin, con una mente diabólica como él la tiene, un estratega militar impresionante, más que Alejandro el Magno y que Napoleón y que todos los que ha habido, porque fue el exdirector de la KGB, Putin dice, ¿cuál es la debilidad de mi enemigo? Estados Unidos. Bueno, tiene muchas armas y tienen submarinos, pero el problema es el dólar. Y se fue contra el dólar Putin. Y ahora, si desbancan al dólar y se forma la nueva moneda para comprar el petróleo con los yuanes chinos o con los rublos rusos, el dólar sucumbe completamente. Ahorita en México está a 16 pesos por el dólar. Vamos a ver que las profecías se cumplen tal vez este año o el año que entra. El dólar ya no tiene, va a ser el funeral del dólar, ya está en una enfermedad terminal. El dólar no va a prevalecer bíblicamente, y esto es lo que va a hundir a Estados Unidos, y por eso Israel se va a quedar solo. Impresionante. Usted termina esta parte del documento porque está entrando también muchas preguntas, Pastor Alducin, y queremos también atender a lo que está preguntando nuestra gente.
recordar, bueno, que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito, ahí en el +1 469-781-1000, y al día de mañana este programa ya estará en Enlace Plus para que lo pueda estar viendo y cotejando las notas y tomando sus notas, apuntes y compartirlo. Nuestra responsabilidad, Pastor Aldusi, en este punto que usted pone aquí, porque yo creo que pareciera, usted ahora decía como que iglesia cerrando porque ya se acaba, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Porque hay señales, el mundo ha vivido diferentes etapas y todo, pero vemos que la iglesia tiene más bien que continuar porque la orden que Jesús le dio a la iglesia sigue, esa está vigente, esa no ha cesado y uno puede seguir hablando del amor de Dios, de lo que Él hizo, de la obra que Él hizo en la cruz, de que Él está vivo, que Él venció la muerte. Pastor Aldusi, nuestra responsabilidad como iglesia. Muy bien lo has dicho. Realmente la responsabilidad de la iglesia es muy, muy sencilla, y esta primaria responsabilidad, principal responsabilidad, nuestra prioridad en la iglesia se ha abandonado. Y lo encontramos, ¿verdad?, en Mateo cuando dice, porque entonces toda potestad les dada al Hijo de Dios, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Por lo tanto, vayan, la responsabilidad es, vayan y prediquen el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga y me serán testigos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Ser testigos del amor de Dios en esa cruz. Y nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Y ya nos está predicando el Evangelio. Ya muchas iglesias nunca hacen llamado para recibir a Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a la diestra de Dios el Padre, y está sentado junto al Padre actualmente, viviendo para interceder por nosotros, y que a través de su sacrificio y de su santidad y de su justicia, Dios nos imputa una justicia que no es de nosotros, que es por la vida sin pecado que murió Cristo. Esa justicia nos es imputada a nosotros, nos es vestida como los vestidos de lino, para que podamos delante de Dios ser justos eternamente. Como lo dice Hebreos 10, ¿verdad?, que por una solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces, cuando abandonamos ya el evangelismo, las últimas cruzadas de evangelismo fueron de Billy Graham, de Luis Palau, que ya están con el Señor, pero ya casi no hay evangelismo. Ahorita ya casi la mayor parte de las iglesias es entretener a la gente, etcétera, etcétera, y ya el llamado para recibir a Cristo ya no se hace. Ya muchos líderes no están discipulando. Ahora acabo de regresar de una reunión de un congreso mundial de pastores en Houston, y les dije a los pastores, ¿dónde están sus Timoteos? Así comencé mi mensaje. ¿Dónde están tus Timoteos? O sea, ¿cuántos hombres tienes discipulando, preparándolos para que si tú mueres o yo muera, tomen nuestro lugar? ¿Tus hijos? ¿O dónde? Porque si no tenemos un grupo, los pastores, cerca de nosotros, 3 o 4, que estemos discipulando, no dando estudio los viernes, discipulando, dedicándonos más tiempo a ellos que a las demás ovejas, la iglesia no puede crecer. Una iglesia de 300 personas necesita 3, 4 pastores de tiempo completo. Una iglesia de 500 personas necesita 5 pastores de tiempo completo. Y ahora pues los pastores, ¿verdad?, simplemente se paran, predican y juntan a todos los campos con un video, y ya no tienen un pastor acá, otro pastor acá, otro pastor allá. Quieren ser las estrellas totalmente del show. Y esto es antibíblico, porque Dios nos mandó que hiciéramos discípulos y tenemos que manifestarlos con el fruto. ¿Cuántos estamos discipulando? ¿Cuántos hemos entrenado desde que nosotros nos convertimos? Y tú como cristiano, desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas le has contado, le has hablado, le has dado testimonio del amor de Dios en la cruz? ¿A cuántas personas has orado con ellas para que reciban a Cristo? Estas preguntas son muy importantes. Y es vital que ya despertemos y tomemos el cristianismo y lo que es la iglesia y la orden de Cristo en serio. Tomemos a Dios en serio y recurramos a su palabra para recordar cuál es nuestra responsabilidad. Wow, impresionante. Bueno, estos 4 puntos que hemos visto el día de hoy, realmente, y esta última parte, la importancia de
comunicar, de discipular a otras personas, hagámoslo, por favor. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que están empezando aquí a entrar. Rafael desde Venezuela. ¿Quiénes son los cristianos que se pueden quedar en el rapto de la iglesia? Bueno, en el rapto de la iglesia no se puede quedar ningún cristiano, porque si eres cristiano, eres nacido de nuevo. Dice Romanos 6, que hemos sido identificados en su muerte, en su resurrección. Dice Efesios 2, que ya nuestros nombres, ya estamos en el cielo, inscritos, ya estamos sentados posicionalmente delante de Dios, y en la práctica estamos en la santificación, que es progresiva. Entonces, si tú eres nacido de nuevo y vives para Cristo, ¿verdad?, te vas a ir en el rapto. Ahora, si eres cristiano y no has hecho nada de lo que Dios te ha dicho, hay dudas que tú seas cristiano, porque por el fruto, un cristiano, no por los dones, sino por el fruto seremos conocidos, como dice Cristo, por el fruto los conoceréis. Entonces, todos los cristianos, desde Pentecostés hasta nuestros días, nos vamos en el rapto. Si has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Y ahora, que haya cristianos, que haya más consagrados, y cristianos carnales, y cristianos que ni siquiera enterraron sus talentos que Dios les dio, ya en el tribunal de Cristo, mientras aquí pase la tribulación, le darás cuenta al Señor Jesús, y pues ya los puestos que se nos van a asignar para la eternidad, habrá generales, tenientes coroneles, capitanes y soldados rasos en la otra vida también. Así dice la Biblia en 1 Juan 3, que muchos serán avergonzados. Imagínate, ojalá que tú no seas de esos cristianos que nunca hiciste nada, nunca ganaste un alma, nunca ayudaste a la obra de Dios, y serás avergonzado en la venida de Cristo. Así es, aquí don Julio de Honduras. Pastor Alducin, si se está uniendo recientemente al programa, algo se mencionó un poquito al inicio, pero Pastor Alducin, para tal vez ampliar un poco más, dice don Julio de Honduras, que representó el eclipse solar del 8 de abril, según las Escrituras, y sobre todo el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué le puede usted decir, Pastor Alducin? No representó nada. Lo dijimos al principio de esta entrevista, al principio de este programa. Dice la Biblia en Jeremías 10:2, que no hagamos caso de las señales del cielo como que les temen las naciones. Siempre ha habido eclipses solares, lunares, lunas rojas, etcétera, etcétera. Y la única ocasión, lo vuelvo a repetir, nada más la única ocasión que en la Biblia aparece el eclipse a nivel global. Este eclipse fue nada más una línea que corrió, se cruzó con otro, pero el eclipse bíblico antes de Cristo es global. Todo el mundo va a estar a oscuras, las lunas se pondrán de rojo antes del eclipse, y es la señal de que Jesucristo regresa. Ya no vamos a estar aquí nosotros para ese eclipse. Pero este eclipse que acaba de pasar fue otro de los movimientos astronómicos que tiene el universo que nos rodea. Pero no podemos decir que fue una señal de algo, porque no lo fue. Ok. En esa misma línea, Mercedes de Colombia, ¿en qué parte del libro Apocalipsis habla del eclipse del eclipse? Bueno, aquí encontramos nosotros en el Apocalipsis capítulo 14, y dice la Biblia, oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los que han realmente muerto en el Señor, porque escarán de sus trabajos. Una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y dice en el capítulo 16, hubo relámpagos, truenos, terremotos, como jamás ha habido desde que los hombres han estado en la tierra. Cayeron las grandes ciudades y las islas huyeron, los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, y los hombres blasfemaron por las plagas del granizo, por su plaga, por sobremanera grande. Todas estas señales son realmente para el final de la gran tribulación. No son para nuestros días. Todo esto tiene una correlación con Ezequiel capítulo 38, que es la invasión de Gog y Magog, que describe también la guerra del Armagedón. María, a través del YouTube, dice: tengo una pregunta del libro Apocalipsis. Dice que Satanás será atado por 1000 años. Dice: ¿qué pasará luego? ¿Será desatado de nuevo? Saludos, ella es desde Colombia. Bueno, ahí dice, hermana, que va a ser desatado.
Dice, versículo 7, por eso hay que leer la Biblia toda, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, cuando se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. Ahí mismo lo dice. Y saldrá a engañar a las naciones de la tierra que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás es desatado, inicia la última rebelión y de ahí en adelante es echado al lago de fuego por toda la eternidad. Y después de esto viene ya completamente la eternidad. Apocalipsis 21 y 22, donde ya no hay muerte, donde ya no hay pecado, donde ya viviremos eternamente con Dios. Pregunta Juan desde México, ¿cómo consigo el libro El final de los tiempos del doctor Armando Alducin? Precisamente tenemos un promocional que habla de esto, así que vamos a verlo. Sí, lo puedes conseguir en Enlace Plus, ¿verdad? Está en el libro electrónico, también en Editorial Berea con B de burro, y puedes meterte al Google y ahí tienen todos mis libros también, Editorial Berea. Bueno, veamos esto. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. De una manera muy sencilla, ya usted lo vio, es muy fácil, usted puede descargar la aplicación de Enlace Plus a través de su dispositivo móvil, sea Android, sea iOS, o a través de www.enlace.plus, y ahí está todo el catálogo de libros, y ahí puede acceder al libro de verdad, El final de los tiempos, que el pastor Armando Alducin lo ha puesto ahí para que usted lo pueda comprar, lo pueda alquilar, tiene un mes para leérselo completito, y todos estos temas que hablamos normalmente en estos programas puede ahondarlos todavía más, y así que es un muy buen material que usted lo puede acceder, gracias a Dios por la tecnología que nos permite de manera digital, porque bien lo dijo el pastor Alducin, Editorial Berea lo puede distribuir en todo el continente, pero nosotros, la manera es digital para que usted lo pueda tener ahí en su dispositivo móvil, descargarlo, leerlo, estudiarlo, así que muy importante. Muchas gracias, pastor Alducin, por compartirlo ahí. Pregunta aquí Daniel de Estados Unidos, que aunque él menciona un nombre no lo vamos a decir, pero pastor Alducin, ¿se puede visualizar en algún líder a nivel mundial de todas estas, verdad, que están ahora en la palestra, que son nombres que se están hablando mucho? ¿Será que alguno de ellos ya se perfila para ser el anticristo? No podemos especular con ningún personaje actualmente porque no estoy muy seguro. Otra pregunta que me han hecho es si nosotros lo vamos a reconocer. Realmente podría ser y no podría ser, ¿verdad? Porque lo más seguro es que no, porque el rapto tiene que, antes de que el anticristo aparezca, desaparecemos del mundo nosotros. Pero no se puede especular de ninguna manera porque ningún hombre actualmente, el anticristo se le llama el cuerno pequeño. Unos decían que era Putin porque era chaparrito Putin, otros que era otro presidente, que el Papa, que porque Miguel Gorbachev el siglo pasado porque tenía aquí una mancha en la cabeza, querían que era el anticristo o que sus nombres dan el 666. Todas estas son especulaciones. Hasta que él no haga su aparición, nadie puede determinar porque va a salir de la oscuridad. O sea que antes ninguna suposición que hagamos, vuelvo a repetir, o especulación, es buena porque no es verdad y pues solamente pues, la imaginación del hombre es muy grande, ¿no? Pero nadie lo va a conocer hasta que él haga y firme este tratado con el pueblo judío. Lorena, también de aquí de Estados Unidos, ¿a qué se refiere cuando dice el pacto abrámico? Bueno, el pacto abrámico es el que se hizo en Génesis capítulo 2. Es uno de los pactos incondicionales que Dios le da a Abraham la promesa de la tierra, que de su semilla vendría el Mesías, de su semilla que somos nosotros, la semilla es Cristo, y por tener a Cristo nosotros, dice Gálatas capítulo 3, somos beneficiarios del pacto abrámico. Entonces es un pacto que en cuanto a la tierra nunca se ha cumplido porque Israel hasta ahorita
nunca ha poseído la tierra de Canaán. En las campañas del libro de Josué no lo lograron tampoco, en el libro de los jueces tampoco lo lograron por la apostasía, y hasta el tiempo del milenio se cumplirá la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob de poseer la tierra. Ese es el pacto abrámico. Alba de México dice, Pastor Alducin, yo creo en la resurrección, pero se dice que mueres y vas según los hechos, ¿verdad?, al cielo o al infierno, pero la Biblia dice que oirán su voz y saldrán de los sepulcros según sus hechos. Entonces, ¿cuándo es la resurrección?, pregunta ella. Acordemos cuando murió Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días casi, ¿verdad? Ya hedía, ya pestaba el cuerpo de Lázaro. Entonces, en Santiago dice la Biblia que el cuerpo está muerto sin el espíritu, porque es el espíritu el que da vida. Entonces, una persona muerta, se sale el espíritu, el cuerpo ya cremado, enterrado, lo que sea. En el caso de Lázaro, es un ejemplo que pongo, sale el espíritu de Lázaro, el cuerpo ya estaba descomponiéndose, la sangre ya no circulaba, ya no respiraba, sus pulmones ya estaban echándose a perder. Y cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, le habló al espíritu, el espíritu de Lázaro. El espíritu de Lázaro no había tampoco subido al cielo. Por ahí no sabemos por dónde andaba, pero no podía Lázaro vivir hasta que no regresara. Se mete el espíritu a Lázaro y el espíritu vuelve otra vez a reactivar la circulación de la sangre, a darle vida, todas las células comienzan a volver a vivir y el espíritu es el que comienza verdaderamente a poder hacer que Lázaro saliera de la tumba por la palabra de Jesucristo. En nuestra resurrección nosotros, tú te vas, te mueres mañana y tu alma y tu espíritu se van al cielo. Esto lo vemos ya en Génesis en varios pasajes. Tu cuerpo se queda aquí abajo en la tierra. Cuando Jesucristo venga, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, oirán la voz con voz de trompeta, con voz de arcángel, salgan y vamos a oír la voz y nuestros cuerpo y alma que están en el cielo bajarán, nuestro cuerpo va a ser resucitado y en el aire nos juntaremos con nuestro espíritu y con nuestra alma, que le volverá a dar vida a nuestro cuerpo, pero un cuerpo completamente resucitado conforme al cuerpo que Jesucristo resucitó. Entonces, así es la resurrección de los muertos. Sonia, desde Venezuela. Hola, doctor Armando. Me gustaría que me ayudara en una confusión que tengo en cuanto a las 12 tribus de Israel, ya que en algunos libros bíblicos las nombran de diferentes maneras, es decir, si son 12, ¿por qué en partes consigo diferentes nombres? Por ejemplo, a veces veo a Manasés, en otras a Ledán, y no entiendo por qué varía el nombre si son las mismas 12. Bueno, recordemos que José tuvo precisamente a Manasés como hijo, que tomaron el lugar de 2 de las tribus, y también vemos nosotros que en el capítulo 7 del Apocalipsis se mencionan otra vez las 12 tribus, 12,000 de cada una, 144,000 judíos, y no se nombra la tribu de Dan. Y la tribu de Dan aparece en Génesis 49, pero la profecía decía de Jacob antes de morir, cuando profetizó sobre las 12 tribus o los 12 hijos que él tuvo, que Dan iba a ser como serpiente junto al camino. Muchos asumieron que por eso tal vez el anticristo vendría de la tribu de Dan y que tendría que ser judío, cosa que pues es completamente equivocada, porque el anticristo, ¿verdad?, va a surgir del área de lo que era antiguamente la Babilonia, que es actualmente Siria o Irak, que es la Mesopotamia o el área del Medio Oriente, donde comienza la Biblia y donde terminará la Biblia. Mario, aquí de Costa Rica, dice, ¿qué dice la Biblia de cómo será la segunda venida del Señor? Pastor Alducin, nos quedan 3 minutos, ¿cómo le aconsejamos? Bueno, aquí dice Mateo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, aquí está otra vez, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal. Ahí está, fenómenos cósmicos están una señal, algo que apunta hacia adelante. Entonces, estos fenómenos cósmicos van a apuntar que vendrá el Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19 ya encontramos con más detalles la segunda venida. Versículo 11 en adelante,
vi el cielo abierto, al que lo montaba, fiel y verdadero se llamaba, con justicia juzga y pelea, vestido de una ropa de sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos le seguían en vestido, que somos nosotros, en fino blanco finísimo. Los ángeles no pueden ser porque somos nosotros, vestidos con las ropas de justicia, y en su vestidura, en su muslo, escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos queda muy poquito tiempo, pastor, para aprovechar para que alguien que quizás hoy quiera abrir su corazón a Cristo Jesús lo pueda hacer. Sí, qué bueno. Aprovechando ahorita el tiempo, ¿verdad? Ante todo este cúmulo de evidencias y de señales que Dios nos está alertando ya para despertar del sueño en que muchos han estado, cobrar realmente, tomar en serio a Dios y tomar la Biblia realmente como muchas veces Dios quiere que la tomemos con todo el corazón, que amemos sus mandamientos. Entrégale tu vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y lo puedes hacer con estas palabras. Ahí donde me escuchas, dile con todo tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por el perdón que me das, por la vida eterna y porque la corta vida que ahora tú me concederás, la viviré para conocerte y para dar testimonio que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, sabemos que alguien ha estado orando por usted. Si usted hizo esa invitación para aceptar a Cristo, ya el Espíritu Santo estaba tocando a la puerta de su corazón, y que dicha que le ha dado la oportunidad de que él entre el día de hoy. Bueno, don Armando, de verdad, muchísimas gracias. Doctor Armando, me regañan cuando digo. Doctor Armando, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente un miércoles. Roger, gracias también a vos. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente. Gracias a ustedes. Bendiciones, gracias. El final de los tiempos. El nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus.